Muy bienvenidos todos. Qué alegría poder encontrarnos en esta noche preparándonos para el acercamiento a la palabra del Señor. Un acercamiento que hemos venido teniendo ya desde unos miércoles atrás, pensando en la vida de Pedro y pensando en la vida de Pedro, cómo el Señor obró en la vida de Pedro y cómo el Señor puede obrar en nuestra vida. No que la forma en cómo obró en la vida de Pedro sea la forma de Dios obrar en cada uno de nosotros, pero contemplar la obra que Dios hizo en la vida de Pedro, un hombre común y corriente, nos llena a nosotros de la seguridad de que el Señor obra en personas comunes y corrientes, con nuestras debilidades, con nuestras tensiones, con nuestras luchas, con la fragilidad propia de nosotros los seres humanos. Así que estamos acá en el propósito de continuar en este acercamiento que hemos venido sosteniendo a la vida de Pedro. Le invito para que nos regale allí un mensajito. Aquí estoy muy pendiente de lo que usted nos está escribiendo. Regálenos un mensajito allí en el chat para que podamos comunicarnos a todos los que han venido llegando. Allí veo ya varias personas que nos están saludando y nos alegramos de que pueda ser esta una oportunidad para que juntos podamos crecer en el conocimiento y la palabra del Señor. Regálanos pues el saludito, vamos a orar y estaremos pendientes entonces de cada una de las personas que nos saludan. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindes en esta noche de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has venido, nos has permitido ya por algunos miércoles sostener un acercamiento a cómo fue, Señor, tu obrar en la vida de Pedro, Señor. Gracias, Señor, porque contemplar lo que tú hiciste en la vida de Pedro nos llena a nosotros de esperanza, saber que tú puedes y obras entre nosotros, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde que si usted quiere conocer qué es lo que hemos venido trabajando, qué ha sido el aprendizaje que hemos venido teniendo a través de la vida de Pedro, usted puede acercarse, por favor, al canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube puede encontrar toda la información, todos los videos que hemos pasado. Ya este es nuestro cuarto encuentro acercándonos a la vida de Pedro. Y ha sido una experiencia maravillosa. Son 35, 40 minutos que pasamos en este espacio aprendiendo de cómo el Señor obró en la vida de Pedro. Y hoy estaremos meditando precisamente en esto de sígueme, un llamado simple pero determinante. Simple pero determinante. No se nos olvide. Sígueme. Es un llamado simple. No tiene como mucho, algo muy complejo como para entenderlo. Si alguien nos dijera sígueme, entenderíamos plenamente qué es lo que nos está queriendo comunicar. Pero es determinante. Y aunque parece algo tan sencillo, seguirlo es determinante para la vida. Recuerde preparar su café para que en esta noche, al calor de este café y acompañados de la palabra del Señor, podamos aprender. Sígueme, un llamado simple pero determinante. Así es como lo tenemos hoy en la palabra del Señor registrada. Una cosa importante cuando nos acercamos a la vida de Pedro, y ya hemos mencionado algo de esto que voy a enumerar, y es al acercarnos nosotros a la vida de Pedro, uno se queda, hay algo muy claro, y es que Simón Pedro fue transformado por el poder del Señor. La transformación que logra Pedro es fruto del poder del Señor, no es algo que Pedro logró. Entonces, transformación, ¿cómo? ¿Cómo se logra? Eso es lo que estamos tratando de aprender al observar en el Evangelio, cómo fue que Dios obró en la vida de Pedro y cómo el Señor puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Una cosa que debe quedar clara: cuando nos acercábamos al Evangelio de Juan, en los que hemos visto hasta ahora, nos acercábamos a Juan capítulo 1 para mirar ese primer cara a cara del Señor Jesús con Pedro. Nos quedaba algo claro, y es que la iniciativa la tomó
Jesús. Cuando nosotros decimos aquí en Colombia, decimos regalados, ¿sí? Alguien se regaló, ¿sí? Es alguien que se ofrece para hacer algo pues de forma gratuita, sin ninguna pretensión más que poder hacer algo. Por eso hablamos de que alguien se regaló para el ejército. No fue escogido, pero decidió ofrecerse voluntariamente. Cuando pensamos en los discípulos del Señor Jesús, debe ser claro, dentro de los discípulos del Señor Jesús no hay regalados. No hay personas que toman la iniciativa y dicen, ve Señor, yo quiero ir en pos de ti. No, hay un par de 3 personajes por ahí en el camino del, del Señor que se encuentran con el Señor, que le dicen, Señor, queremos seguirte. Y es muy particular la forma en cómo el Señor le responde. Ahora no vamos a estudiar el tema, pero sí les queda para que lo revisen. Esos 3 personajes que dicen, Señor, te seguiré, Señor, quiero seguirte. Y las respuestas que les da el Señor Jesús son bien, bien interesantes. Pero por lo menos en la vida de Pedro sí nos va quedando claro de que entre los discípulos del Señor Jesús no hay regalados, no hay personas que se ofrecen, no hay personas que están allí de manera gratuita poniéndose en las manos del Señor. Yo quiero ser tu discípulo, Señor, yo quiero ser alguien que te sirve, alguien que vive para ti. No, eso no es lo que encontramos en los evangelios. En los evangelios lo que encontramos son personas llamadas. Personas llamadas. Y esto tiene que ser claro para nosotros porque estamos hablando de la iniciativa de Jesús en llamar a Pedro. ¿Cómo fue Pedro transformado? Esa es la pregunta que hemos venido tratando de ir ampliando, la respuesta que hemos tratado de ir construyendo. ¿Cómo fue Pedro transformado? Y debe quedar claro para nosotros que fue una iniciativa del Señor Jesús. Marcos 1:16, que es ese segundo encuentro del Señor Jesús con Pedro. Lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Ese segundo encuentro, Mateo, Marcos y Lucas. Estaremos revisando por sobre todo Marcos, que es muy similar a Mateo. Y en una próxima oportunidad revisaremos el encuentro que Jesús, desde la óptica de Lucas, sostiene el encuentro del Señor Jesús con Pedro allí en el Evangelio de Lucas, que es un poco más amplio y nos da unos elementos que Mateo y Marcos no nos va a arrojar. Pero quedándonos en Marcos 1:16 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Estamos hablando de una iniciativa del Señor Jesús. Y cuando pensamos en esto de una iniciativa, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva nuestra, muy optimista a propósito, muy optimista, nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a Jesús, que nosotros llegamos a Jesús. Eso es una perspectiva muy optimista de nosotros los seres humanos. Nosotros llegamos a Jesús, esa es nuestra perspectiva. Yo vine al Señor Jesús. Esa no es la perspectiva del Evangelio. La perspectiva del Evangelio no es que nosotros vinimos a Jesús, sino que Él vino a nosotros. Esa es la óptica, esa es la perspectiva. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 1, ¿sí? De que el verbo se hizo carne, el Señor se hizo carne. Entonces usted ve que es el Señor tomando la iniciativa de venir a nosotros. Es Jesús quien viene a nosotros. Viene. Mire, en palabras del mismo apóstol Pedro, pensando en Pedro, pues vamos a mirar algo de lo que dice Pedro, de la mirada que tiene Pedro a este respecto. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido. Y uno dirá, bueno, pero somos porque nosotros nos ofrecimos, nos regalamos para ser discípulos. Somos real sacerdocio, nación santa, pero va a decir, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí entonces que no se trata de alguien que encuentra a Jesús, de que el ser humano encuentra a Jesús, sino que el Señor llama al ser humano. Esa perspectiva nuestra de que nosotros encontramos al Señor Jesús no corresponde al Evangelio.
es el Señor Jesús quien nos encuentra a nosotros, no nosotros al Señor Jesús. Y cuando nos acercamos a este texto de Marcos capítulo 1, versículo 16, vamos viendo que el Señor Jesús es quien toma la iniciativa. Una manera muy común de uno observar cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús o la palabra llama al pueblo de Dios. ¿Cómo lo llama? Son llamados. Una manera de hacer referencia al pueblo de Dios, a los discípulos del Señor, es la palabra llamados. Miren nomás un ejemplo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. ¿Llamados por quién? Llamados por Dios. Entonces, no se trata, cuidado con ese optimismo que tenemos nosotros los seres humanos hoy, de que nosotros tomamos la iniciativa de ir a Jesús. No, el Evangelio es muy claro. Es el Señor quien viene a nosotros. Es el Señor quien viene a nuestro encuentro. Es el Señor el que me llama. Es el Señor el que viene a mí. No soy yo el que va a Él. Él es el que me llama. Y así lo va a enumerar. Solamente estoy citando a Pedro y a Pablo allí en 1 Corintios y la primera carta de Pedro para mostrar de que el pueblo del Señor es llamado. El Señor lo llama de las tinieblas a la luz, nos decía Pedro, y ahora Pablo nos dice llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí entonces nos vamos dando cuenta que nosotros somos llamados, sí, llamados. Y en ese primer encuentro veíamos que el Señor Jesús le va a definir muchas cosas a Pedro. Y ahora tenemos el segundo encuentro, ese segundo cara a cara del Señor Jesús con Pedro, por lo menos en lo que está narrado en los evangelios, el segundo cara a cara, el segundo encuentro. Y otra cosa particular es que no vemos a Pedro hablando, solo lo vemos haciendo, a partir de lo que el Señor dice, haciendo, obrando a partir de lo que el Señor dice. El impulsivo Pedro, el contestón Pedro, aquel que siempre tiene la palabra en la boca para reaccionar. Ahora no, ahora en el primer encuentro es Dios quien es el Señor Jesús el que tiene la palabra. Y en este segundo encuentro es el Señor Jesús quien tiene la palabra. Es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús inicia su ministerio luego del encarcelamiento de Juan el Bautista. Ahí está narrado unos versículos antes, tanto en Mateo como en Marcos y aún en Lucas, nos va a casi que dar una pauta. El ministerio del Señor Jesús inicia luego del encarcelamiento de Juan el Bautista. Son otros sucesos los que van a acontecer, como el bautismo del Señor Jesús, la tentación en el desierto, pero no podemos ignorar la marca que nos va a dar el texto con el encarcelamiento del Señor de Juan el Bautista. Y nos lo va a mencionar en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los tres evangelios nos va a hacer mención de ese puntico allí del Señor de Juan el Bautista que fue encarcelado. Se nos va a mencionar, ¿sí? Versículo 14 del capítulo 1 de Marcos. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. La misma referencia la vamos a encontrar en Mateo y en Lucas. Esto ya nos va dando una pauta porque les he insistido. Juan capítulo 1 es el primer encuentro. Este que tenemos acá es el segundo encuentro. Y creo que este punto nos da a nosotros mayor claridad. Porque en Juan capítulo 1 los discípulos, Andrés está con Juan el Bautista y no está encarcelado en Juan capítulo 1. Pero en este momento que ya vamos a iniciar
Marcos capítulo 1 versículo 16 nos dice que Juan está encarcelado. Eso nos marca entonces una pauta para decirnos, este es un siguiente encuentro. Por lo menos en lo que está narrado, podemos decir que es un segundo encuentro de los discípulos con Jesús. El segundo cara a cara, como lo hemos llamado. El segundo cara a cara. Y esto entonces se da con esa marca que ya hemos destacado, el encarcelamiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 4 lo va a narrar también. Entonces, en este segundo cara a cara, se da posterior a ese encuentro que ya hemos narrado en Juan capítulo 1, versículo 42. Posterior, el primer cara a cara es Juan capítulo 1. Y acá tenemos a un Jesús caminando por la orilla del mar. Parece una imagen como de un hombre desprevenido, esperando a ver qué le aparece en el camino como para hacer. Pensaría uno, ¿no? Jesús va caminando por ahí como mirando a ver qué se le ofrece para hacer. Está como muy desprevenido, está como desocupado. Sí, pensaría uno. En esa lectura rápida que solemos hacer del texto bíblico, pensaremos, no, el Señor Jesús está como desocupadito, ¿no? Porque el texto dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, ¿no? Está como desocupadito el Señor, entonces se puso ahí a ocuparse. Y aunque parece la imagen de un hombre que está desprevenido, esperando a ver qué se le ofrece por ahí en el camino, qué oportunidades presenta, lo cierto es que desde el Evangelio uno se va dando cuenta de algo. Es que no estamos frente a un Jesús que camina de manera desprevenida, sin mucho norte. Cuando usted lee los Evangelios, usted se da cuenta que cada acción del Señor Jesús tiene una intención. No ha llegado mi hora, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Es una marca. No ha llegado mi hora. Todavía no se ha cumplido el tiempo. Y cada acción del Señor Jesús tiene un propósito. No es algo como que no se había calculado, no se había pensado, entonces estamos como a la suerte de qué suceso nos pueda suceder o qué sea el hecho que suceda para mirar cómo reaccionar. Lo que en realidad nos va a mostrar el texto no es que Jesús está allí como tratando, ¿sí?, de encontrar un norte, no. Lo que nos va a dejar muy claro es que en el Evangelio, y desde lo que el texto bíblico nos va a narrar, es que no hay casualidades en el Evangelio. No hay casualidades. No hay casualidades en el Evangelio. No hay casualidades. No estamos hablando de algo que uy, mira, qué golpe de suerte. No estamos hablando de casualidades. Es algo muy intencional. Las acciones de Dios siempre tienen una intención. Todas ellas están bien determinadas y no hay ausencia de propósito en ninguna de las acciones de Dios. No hay ausencia de propósito en ninguna de las acciones de Dios. Por el momento nosotros vamos a detenernos en la narración de Mateo y Marcos. Vamos a dejar, ya les dije, Lucas a un ladito, y la narración de Lucas la estaremos considerando un poco más adelante. Lo cierto es que lo que uno percibe acá, a la luz de los evangelios, es que este es un acto premeditado del Señor Jesús. Él lo tenía claramente concebido, pero es inesperado para los pescadores con los que se va a encontrar. Ellos no se lo esperaban. Ellos no se esperaban este segundo cara a cara. Ellos no se estaban esperando este momento. No lo esperaban. No lo esperaban. Eso es lo que da cuenta. Y cuando usted lee la narración de Lucas, que estaremos revisándola más adelante, todavía queda más claro que ellos no están esperando esto. Pero no significa eso que el Señor Jesús no tuviera una intención. Para los discípulos era algo que, nos tomó por sorpresa, inesperados. ¿Sí? Los discípulos están en la faena de su diario vivir. Están en lo que es su vida ordinaria. Allí están. Sin lugar a dudas, estos discípulos son tomados por sorpresa, pero para el Señor Jesús no fue una sorpresa. Para ellos sí. Ellos están ocupados.
en lo que han venido construyendo como su plan de vida. Están ocupados como su proyecto de vida, están ocupados. El texto nos lo va a dejar muy claro, que ellos están echando una red en el mar porque eran pescadores. Están allí operando lo que es el ejercicio de su vida, lo que es el proyecto de su vida, una familia empresa que han venido construyendo, tanto Andrés y Pedro como Jacobo y Juan, que son los primeros 4 pescadores que son llamados. Están en la construcción de su proyecto de vida. Están en la construcción de su proyecto de vida. Y es en ese momento, cuando ellos están en la construcción de lo que consideran es su proyecto de vida, lo que ha sido aquello a lo que le han puesto todo el empeño, es una familia empresa. Cada familia, Pedro y Andrés que eran hermanos, Jacobo y Juan con su padre Zebedeo, estaban allí, así nos lo va a narrar el texto. Pero se nos va definiendo ese llamado del Señor Jesús. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Qué contundente llamado. Vengan conmigo. Para nosotros debe ser claro. El llamado a la salvación es una acción de Dios. Cuando por ejemplo leemos Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Volvemos a la idea de yo no fui a Dios, Él fue el que vino a mí. Yo no tomé la iniciativa de ir a Él, Él vino a mí y me movió a Él. Dios nos escogió en Él antes de la fundación, de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. De tal forma que este segundo llamado con el que nos estamos encontrando en los evangelios, lo que está mostrándonos es la manera como se está complementando con ese primer cara a cara. Este no es un segundo llamado en términos de que algo diferente. No, lo que uno percibe en el evangelio es que se va construyendo ese llamado. Ese encuentro se va materializando, se va tomando forma en la vida de Pedro. Va tomando forma en la vida de Pedro, porque es a Pedro quien estamos estudiando. También tenemos a Andrés, tenemos a Jacobo y Juan allí. Pero en este momento, revisando la vida de Pedro, lo que observamos es que va tomando forma en la vida de Pedro y este encuentro complementa ese primer encuentro de Juan capítulo 1. Para Pedro, debe ser claro nosotros, para Pedro fue una novedad el hecho de que el Señor Jesús apareciera en ese momento. Cuando usted lo lee en Lucas, lo lee en Mateo y Marcos, usted se da cuenta que ellos no están esperando encontrarse con el Señor Jesús. Es algo que aparece, mas Jesús ya lo tenía todo, como diríamos, fríamente calculado. Y decide llamarlos a la salvación. Y una vez en en Juan capítulo 1, vemos ese llamado. Ahora le va definiendo mucho más claro en qué consiste ese llamado, en qué consiste el llamado. Y entiéndase aquí algo. Cuando nosotros pensamos como cristianos en el llamado, siempre estamos pensando en qué es lo que hay que hacer. Estamos pensando en algo muy operativo, en cuál será mi cargo, mi responsabilidad, mi ministerio, mi quehacer dentro de la comunidad. No, para nosotros aquí debe ser como muy evidente que el llamado del Señor acá es un llamado a la salvación y es un llamado que es para todos los creyentes. Antes de hacer cosas hay un llamado previo. Antes de ser destinados a hacer cosas hay un llamado previo. Y ese llamado previo es el que estamos observando acá. Y ese llamado que va a complementar ese primer encuentro, ese primer cara a cara, que va a quedar complementado en este segundo encuentro, va a decirnos mientras caminaba junto al mar de Galilea. ¿Sí? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, estoy leyendo Marcos capítulo 1 versículo 16 al 18, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean
pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Nos vamos dando cuenta entonces de el contenido, el valor que tiene ese llamado de vengan conmigo. ¿Qué implica esto del llamado? Pero insisto, no el llamado a algo operativo. ¿Ve qué me toca hacer? ¿Qué es mi función? Acá no estamos hablando en este momento, no se está percibiendo todavía, no se está pensando en eso. Estamos hablando del llamado, que implica el llamado a la salvación, a ser discípulo del Señor Jesús. Y esa primera implicación está marcada ahí, está marcada en ese texto. Y es que Pedro y Andrés son vistos en esta ocasión en el quehacer diario de sus vidas. Están echando las redes, están allí en lo que es su diario vivir, ¿sí? Y esto resulta importante. Y aunque podemos pasarlo por alto, pero debemos resaltarlo. Resulta importante porque Jesús los aborda en la cotidianidad de la vida. Jesús nos aborda a nosotros es en lo cotidiano. Cuando estamos en nuestros quehaceres, en nuestra oficina, en la plaza de mercado, cuando estamos en casa y con los nuestros. Es ahí donde el Señor Jesús nos aborda. Es ahí donde el Señor Jesús viene a nosotros. El Señor Jesús no nos saca a un contexto diferente, no. Nos llama en la cotidianidad de la vida, en el ejercicio diario de la vida, en el ejercicio de nuestro quehacer diario, en el ejercicio de lo que nosotros somos, en el ejercicio de nuestro proyecto de vida. Es ahí donde el Señor nos llama. Y nos llama de la cotidianidad de la vida a algo que resulta inusual. Y esto es bien puntual. Inusual porque no resulta común para el ser humano. No resulta común para el ser humano. Y aunque vivimos en una época que parece destacarse y podría uno pensar una época donde hay mucho interés por lo espiritual y toda la cosa, no confunda. Una cosa es el interés por la espiritualidad, por lo metafísico que tenemos en nuestro tiempo, que no necesariamente nos está conectando con Dios. Lo que está mostrando es la necesidad que tiene el ser humano de Dios, pero no nos está conectando con Dios. Hoy se habla en todas las esferas, en muchos estamentos, de la necesidad de lo espiritual, de desarrollar lo espiritual, de desarrollar una vida espiritual, pero no necesariamente nos está conectando con Dios. No se deje confundir. Alguien puede, entre comillas, ser muy espiritual porque se ocupa de hacer algunos ejercicios de espiritualidad y toda la cosa que tocan a lo metafísico, pero no necesariamente lo están conectando con Dios. Es solo una evidencia de nuestra necesidad, de nuestra insuficiencia para poder llegar a Dios, de nuestra incapacidad de poder llegar al Señor. Y por eso insisto, es Él el que tiene que venir a nosotros y no nosotros los que tomamos la iniciativa de ir a Él, ¿sí? Eso es lo que vamos observando aquí en la vida de Pedro, porque el ser humano está inhabilitado para encontrarse con Dios. Está inhabilitado, y está inhabilitado gracias a la condición pecaminosa en la que vive. Está inhabilitado porque todo nuestro ser está permeado por nuestro pecado y nos ha dejado lejos. No nos permite, nuestra condición pecaminosa no nos permite percibir siquiera al Señor. Si Él no se muestra a nosotros, nosotros no podemos llegar a Él. Estamos inhabilitados para encontrar la ruta, el camino. Por eso cuando hablamos del Señor Jesús, he aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, ¿y cuál es el camino? Tanto tiempo contigo y todavía no lo sabes, Felipe. ¿Te das cuenta todo cómo se va desarrollando la historia? Eso es lo que nos van a narrar los Evangelios y el Nuevo Testamento. La incapacidad que tenemos. Romanos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 10 al 12, y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice el Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 2 al 12. Ahí tenemos entonces por qué el Señor tiene que venir a nosotros y nos hace semejante llamado. Y en esa orden, no solo viene la orden, sino la potencia para que nosotros podamos responder. Eso es increíble. En esa orden, no solo viene el mandato, el llamado, sino la fuerza para nosotros poder responderle a ese llamado que Él nos está haciendo. Fue el Señor quien vino. Fue el Señor el que habitó entre nosotros. Y fue el Señor el que llamó a Pedro. Así nos lo va a mostrar el Evangelio de Juan solamente en el capítulo 1. Él tomó la iniciativa de venir, el Señor Jesús se hizo como uno de nosotros y fue y llamó a Pedro. Mientras caminaba, ¿sí? Mientras caminaba, los vio. Mientras caminaba, los vio y les dijo lo que Él haría. Es increíble. No les dijo lo que ellos tenían que hacer. Les dijo lo que Él haría. Y que quede claro, lo que los discípulos deben hacer, logran hacerlo por la palabra que Dios les ha dado. Vengan conmigo. Por esa palabra es que ellos pueden responder. Porque en esa orden está la potencia, la capacidad del ser humano poder ir. Porque una vez viene Jesús a uno, el ser humano lo que hace es responder a ese llamado. Simón Pedro no se ofreció, fue llamado, sacado por Dios de su cotidianidad, fue sacado. Vengan conmigo, fue sacado de su cotidianidad, vengan conmigo. Ese fue el llamado. El Señor Jesús los llamó. Y esta es una orden increíble, ¿no? Es una orden que demanda una ruptura. Aquí hay un rompimiento. Hay algo que se quiebra. Hay algo que se rompe. Porque una vez los llama, cambia todo. Es un llamado y este llamado, vengan conmigo, es una orden, es un imperativo. Lo que está allí es un imperativo, no es un consejo. Pedrito, ¿será que usted de pronto quisiera, si le queda tiempo, pues Pedrito, solamente si le queda tiempo, Pedrito? No es un consejo, no son unas buenas palabras, es una orden. Y la obediencia de Pedro, cuando usted observa este llamado, vengan conmigo, y la obediencia de Pedro y también de Andrés, de Jacobo y Juan, porque están allí todos juntos, pero como estamos centrados en Pedro, la obediencia de Pedro era un hecho, ya lo decíamos cuando revisábamos Juan capítulo 1, versículo 42, la obediencia de Pedro, la reacción de Pedro está muy bien definida en lo que ocurre en Juan capítulo 1, versículo 42. Usted recuerda cuando hablábamos del cambio de nombre que le hizo el Señor Jesús. Ya no te llamarás Simón, tú eres Simón, serás Pedro. Tú eres Simón, tú serás Pedro. Eres Simón y serás Pedro. Ese cambio de nombre, y decíamos con relación a ese cambio de nombre, lo que significaba el cambio de nombre a la luz de la Escritura, darle un nuevo nombre a alguien era asumir la autoridad sobre esa persona. Eso significa la luz de la palabra. Es asumir la autoridad sobre esa persona. Además, es representar ese cambio de carácter que se iba a dar en la vida de Pedro, porque Pedro significa piedra, roca, contundente como una roca. Entonces decíamos en su momento, cuando revisábamos esto del cambio de nombre, lo que decíamos es que en el desarrollo de la vida y ministerio de Pedro observamos estas dos ideas, cómo el Señor toma la dirección de la vida de Pedro, la autoridad sobre la vida de Pedro, y va a comenzar a transformar su carácter. Y aquí queda muy evidente
cómo el Señor ha comenzado a tomar autoridad sobre la vida de Pedro. Porque cuando Pedro recibe el llamado, y les decía, en alguna oportunidad les mencionaba esto, uno a veces lee este texto sin tener el marco de Juan capítulo 1, versículo 35, y uno dice, pero hombre, Pedro, ¿por qué respondió así? Pues como de buena a primera. ¿Cómo así que alguien llega y se aparece en la oficina donde uno labora y le dice, sígame, entonces uno deja todo y sale y se va? Pero ¿cómo así? Eso es muy raro eso. No, no es raro. No es raro porque ya se había dado un encuentro y posiblemente hubo otros posibles encuentros de los cuales los evangelios no nos van a narrar, pero estos dos son suficientes para decirnos un primer encuentro donde se define quién es el que va a marcar la pauta, y ahora en este segundo encuentro ya comienza a definirle la pauta y la cadencia y el camino, la senda a seguir se la está definiendo, y es por eso que se da una ruptura. Jesús ha tomado la autoridad sobre la vida de Pedro. Ha tomado la autoridad. Entonces cuando pensamos, oiga, transformación, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Cuando el Señor toma la autoridad sobre la vida nuestra. Cuando el Señor toma la autoridad sobre la vida nuestra, es que comenzamos a ver la transformación. Ha iniciado un proceso de transformación Pedro. Ha iniciado un proceso de transformación. De tal manera que un reconocimiento de Jesús, de que Jesús ha tomado autoridad sobre él, es que inmediatamente y sin ningún reparo, inmediatamente y sin ningún reparo, Pedro se levanta y dice, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron, hablando de Pedro y Andrés. ¿Qué tal? La respuesta de Pedro es inmediata y sin mediar palabra. Les decía que me ha llamado la atención que estos dos primeros encuentros, estos dos primeros cara a cara entre Pedro y el Señor Jesús, Pedro no pronuncia una sola palabra. Y como era de sueltico de la lengua, a veces como le gustaba lanzar cositas por ahí a raticos, ¿no? Pero aquí no. Aquí no lo observamos lanzando cosas. No, Señor. Lo observamos a Pedro sumiso. Y esto da cuenta de la autoridad que el Señor ha tomado sobre la vida de Pedro. Y esa es la eficacia del llamado. Esa es la eficacia del llamado. Y es una evidencia de que ha sido realmente llamado. La eficacia del llamado y la evidencia de que alguien efectivamente ha sido llamado es que se va a ver y se va a manifestar una ruptura. Y no significa que ahora voy a dejar mi familia. No, no se trata de eso. Pero hay una ruptura con lo que es mi proyecto y lo que es el plan de Dios para mi vida. Hay una ruptura. Esa es la contundencia del llamado, la eficacia del llamado. Nos llama y nos habilita para cumplir la tarea. El seguimiento es el llamado que comparten todos los discípulos del Señor Jesús. Si alguien no sigue al Señor Jesús, y seguimiento implica ruptura. Seguimiento implica ruptura. Si alguien no sigue al Señor Jesús, no puede pensarse en que es discípulo. Y seguimiento implica ruptura. Indudablemente. Transformación. ¿Cómo? La transformación no es un buen consejo. No. No es, Pedrito, ¿usted quiere venir conmigo? Hágale, hermano. Estoy terminando redes, perdiendo el tiempo. Sígame, hermano. Deje esa vaina. Deje ese trabajo. Déjelo. No. No es un consejo. Es un mandato. De ahí que no hay opciones. No hay opciones. La ruptura es el camino del discípulo. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Con qué debes romper hoy? ¿A qué te está diciendo el Señor? Sígueme. Venga conmigo. A eso, ahí en ese punto donde Dios te está llamando.
venga conmigo. Y estás pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo? En ese llamado del Señor está el poder que te habilita para dejar lo que hay que dejar, para romper con lo que hay que romper. Ahí está el poder. Si hay algo radical en la vida cristiana es esta primera orden. Y la primera orden para el discípulo es: sígueme. A veces, me perdonan si me voy a salir un poquito acá, pero a veces nosotros pensamos que lo más radical del discípulo es el bautismo, y siendo algo muy importante porque es considerado pues una marca del discípulo, es un sello público, y tiene una multitud de significados muy valiosos en las diferentes formas de entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Quiero decirles que si hay algo radical en la vida cristiana, es la primera orden. Y la primera orden es: sígueme. Esto es radical. Esto es radical. La primera orden es: sígueme. Implica rompimiento. Y es el inicio de una nueva vida en Cristo y bajo su control. Ahora sí, transformación, ¿cómo? Ahí está. No es un consejo, sí es un mandato. Implica rompimiento. Implica rompimiento. Y el inicio de una nueva vida en Cristo y bajo su autoridad. Ahí nos queda entonces. Quedamos pendientes de seguir ahondando un poquito más en el Evangelio de Lucas sobre este llamado. Pero ahí nos queda. Transformación, ¿cómo? Que Dios sea ayudándonos. Le invito para que oremos al Señor. Si usted está participando aquí en directo, le invito para que escriba por el chat lo que es la palabra que el Señor le ha dado hoy. Y si usted está viendo este programa después de que ha sido transmitido en directo, por favor escriba allí en la caja de comentarios lo que es esa palabra del Señor para usted. Si tiene alguna inquietud o pregunta, escríbala allí en la caja de comentarios, que estaremos prestos a atender a sus inquietudes. Oremos al Señor y que Dios sea quien nos ayude. Señor, gracias por este espacio que nos regalas. Por sobre todo, gracias, Señor, por permitirnos hoy contemplar tu palabra y así comprender lo que ha sido el llamado que nos has hecho, Señor. En tantas oportunidades, Señor, hemos creído que nosotros hemos venido a ti, que hoy nos encontramos que eres tú el que ha venido a nosotros, Señor. Fue tu iniciativa la que nos salvó, no fue mi decisión, fue tu iniciativa de venir a mí, Señor. Y en ese llamado de vengan conmigo o sígueme, como fue el caso de Leví, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, sígueme y sé mi discípulo. En ese llamado, Señor, en ese llamado simple pero contundente, está la fuerza para nosotros poder ver la transformación que esperamos. Esa palabra tuya que es creadora, Señor, crea en nosotros la capacidad de poder responder y nos da la fuerza para poder, Señor, asumir lo que implica ese llamado hoy para nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas. Ayúdanos a entender qué es el desafío y cuál es el significado de esa palabra hoy para nosotros. ¿Cuál es el significado del llamado hoy para mí, Señor? Estamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy estoy viendo que varios están escribiendo. Me alegra que estén allí participando y que esta sea una oportunidad de ir enriqueciéndonos los unos a los otros. ¿Listo? Ahí nos queda la invitación. Ya mismo vamos a dar lugar a responder y a socializar allí por el chat. Estaremos muy pendientes. Si tiene algo más que compartir, escríbalo, que allí estaremos pendientes y estaremos comunicándonos a través del chat. Un abrazo, mis hermanos. Recuerde que estamos
firmes con el Señor, caminando con Él, dependiendo siempre de Él y atendiendo al llamado que Él nos ha hecho. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y que la gracia de Dios nos acompañe siempre.